Muy buenas noches, estamos otra vez en Noches Psicolegales con la licenciada Erika Solís. Buenas noches, un placer verlos nuevamente después de tanta ausencia. Sí, tantas ausencias por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente también pues muy escandaloso. A nosotros nos encantan los temas escandalosos, y creo que este tema nos toca, ¿verdad? Muy profundamente. A todos. A todos. A todos los que hemos en algún momento también estado en procesos judiciales acompañando o siendo ¿verdad? Parte de los actora procesos. O demandada. Actora o demandada, exactamente. Entonces, pues bueno, como es un tema muy amplio, vamos a tratar como de irlo orientando. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para no llegar a judicializarnos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son como los consejos básicos que podemos darle a las personas para que no tengan que llegar a hacer una demanda, tanto si es el que tiene que dar el dinero, el obligado, o el que lo recibe también? Y quisiera saber como tu opinión legal primero, Erika, porque creo que para muchas y para muchos también es sumamente importante tener ese consejo legal a tiempo. Bueno, la idea es que una pensión alimentaria no tenga que llegar a nivel judicial. Yo siempre he dicho que cuando ya está judicializada es porque tal vez la persona ha quemado todos los cartuchos, ¿verdad? De la negociación y de poder llegar a un acuerdo de un monto razonable, ¿verdad? Porque era lo que nosotros ahora estábamos comentando detrás de cámara, ¿verdad? De que es un monto razonable o que es un monto proporcional, ¿verdad? Porque a veces mamá visualiza un monto totalmente diferente al que visualiza papá, ¿verdad? A pesar de que los dos están y saben las necesidades que tiene el menor de edad o los menores. Que es parte de si realmente la otra parte sí sabe cuáles son las necesidades. Sí, porque si ha convivido con los hijos, sabe cuáles son los gastos que hay en casa. Diferentes es el papá no conviviente o la mamá no conviviente, o sea, la que se ha tenido un hijo y nunca se ha convivido con el menor o con mamá o con papá, ¿verdad? Entonces tenemos dos escenarios. La idea y lo más recomendable es que como adultos y como tenemos una comunicación efectiva y armoniosa, ¿verdad? Asertiva e inteligente. Exactamente. Podamos llegar a un monto y decirle, tal vez yo como la que tenga la guarda de mis hijos, decirle, mira, estos son los gastos, cómo lo vamos a repartir, esto es lo de la escuela, esto es el vestido, esta es la recreación, porque la pensión alimentaria cubre todas esas necesidades, no es el alimento, o sea, la comida no, cubre el vestido, las medicinas, la recreación. ¿Y qué es recreación? Porque a veces la gente dice, mire, es que recreación, bueno, los niños ahora les gusta ir a McDonald's, mire que los niños se les lleva a un parque, hay que llevarles un sándwich. Y eso va a depender también de qué es la recreación para cada sistema de familia o de cómo viven económicamente. Y de ¿verdad? la edad del niño también, porque por ejemplo pasa mucho con recién nacidos, que es como, bueno, ¿y qué recreación ocupa recién nacido? Bueno, pero si mamá y papá en algún momento estuvieron de acuerdo en meterle estimulación temprana, porque para ellos es importante eso, pues ahí está parte de lo que se le estimula al niño, ¿verdad? O a natación, porque la natación puede empezar desde los 3 meses de nacido, entonces... Todo lo que sea ese aprendizaje natural que se tiene que dar en las familias, es decir, no podemos cohibir a los niños, aunque estén muy pequeños, a estar solamente en la casa porque son pequeños, ¿verdad? Es importante llevarlos a diferentes lugares a que puedan conocer y puedan Y todo aprender. depende de cómo está desarrollada económicamente la familia. O sea, aquí estamos hablando de gente que tiene una pensión de 60,000 colones a gente que puede tener una pensión de 2 millones de colones, 3 millones. ¿Por qué? Porque no podemos decir, mire, esto es exagerado o esto no debería. No, porque no sabemos cuál es la dinámica de la familia. Entonces se supone que yo como mamá y papá nos vamos a poner de acuerdo, vamos a establecer cuál es el monto y podemos llegar a un monto con como decía mi papá, decía que la palabra valía, ¿verdad? Era como un contrato y la palabra sigue valiendo. El problema es que dejamos de ser personas de palabra. Y precisamente ese es el punto. Y tocabas un tema muy interesante, y es que las personas llegan a judicializar cuando ya no encuentran salida, ¿verdad? Cuando se ha hablado, se ha prometido, se ha dicho y no se cumple, ¿verdad? Hay personas que incluso ponen pensiones después de muchísimos años de estar recibiendo pensiones voluntarias o dineros voluntarios que ni siquiera están judicializados, porque llega un cambio, una etapa de ese recién nacido a niño, de escuela, a colegio,
¿Y qué pasa? Que la otra persona pretende que el dinero que se aportaba siga siendo el mismo. También pasa cuando hay nuevos miembros en la familia, por ejemplo, otros hijos. Para y es que no es lo mismo una pensión que yo le voy a poner a mi hijo que tiene un mes de nacido, 2 meses, a cuando tenga 3, a cuando ya entre al kinder a los 4, cuando sale de sexto grado, cuando entra al colegio, cuando sale del colegio y entra a la universidad. O sea, es que hay varias etapas. Si uno, bueno, ahora estábamos comentando esto, de lo del IVA y todo lo demás, que viene a encarecer todo el montón de servicios y productos que utilizamos, ¿cómo repercute eso en las pensiones alimentarias? Eso no quiere decir que la pensión va a pagar IVA, no va a pagar IVA, pero Sin si embargo, todo nos sube, ¿verdad? Pues imagínense que eso va a repercutir en la compra de las cosas de los niños, en los servicios, en adquirir un abogado, en ir a terapia psicológica, o sea, todo va a repercutir porque eso es inevitable. Todos los servicios que el niño o la niña necesite para sus cuidados básicos incluso, ¿verdad? ¿Qué pasa con las guarderías? Claro. Creo que no tienen que pagar IVA, tengo entendido, pero hay como toda una cuestión novelosa todavía con respecto a esto que sí es preocupante. En el Tal vez les voy a publicar ahí la lista de qué es lo que va a pagar IVA y qué es lo que no paga IVA en cuanto a servicios, para que ustedes estén tranquilos de qué es lo que le pueden cobrar, que era lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Que te estaban cobrando el transporte de tu hija, y que entra y que no entra, porque también va a haber gente que se va a aprovechar de eso, ¿verdad? Correcto, y que, ¿verdad? Aprovechando el corto, pues uno le pregunta a un abogado y un abogado le dice una cosa, el contador le dice otra, es que, otro contador todavía dice hay otra. ahí una nube, ¿verdad? Que no nos ha dejado de entender muy bien qué es lo que se va a pagar y qué es lo que no se va a pagar, ¿verdad? Y gente que hace creer de que porque vi ahora una factura de alguien que puso ahí, uno de nuestros queridos amigos sindicalistas, donde el IVA que puso, ya eso estaba cobrado con el 13% de los servicios que ya nos cobran. Entonces uno dice, bueno, sí, hasta dónde las noticias nos engañan, ¿verdad? Exacto. Pero volviendo al tema, la idea es esa, de que ustedes puedan llegar a un arreglo extrajudicial, donde ustedes, o sea, mamá, papá, puedan ir a un juzgado de pensiones alimentarias y decir, mira, este es el monto que nosotros estamos estableciendo como pensión alimentaria voluntaria, no es que no sea voluntaria, no, es que es el monto que vos y yo como papás llegamos a un acuerdo y queremos judicializarlo. ¿Para qué? Para que no quede solo en la palabra, porque a veces la palabra se la lleva el viento, para que mamá esté segura de que ese es el monto que va a recibir y papá esté seguro que ese es el monto que él pueda pagar. Y ahí ya se llega, se establece, le dicen los dos que están de acuerdo y ya la pensión queda establecida por mutuo acuerdo. Otra manera es venir ante el abogado, decirle, mire, yo quiero establecer una pensión extrajudicial donde se pongan los parámetros, cómo se va a pagar, las fechas, que si el papá va a pagar la escuela, que si no, o sea, todo eso se firma, los autentican los abogados, se mete al juzgado y el juez le va a dar carácter de sentencia, o sea, va a homologar ese acuerdo y no hay pleito, no hay audiencia, no nada. Esas son las dos maneras de poder llegar a un acuerdo, una pensión, antes de llegar a un juzgado, a un pleito. Exacto, yo también siempre les recomiendo muchísimo que si han estado haciendo esto por algún tiempo, que mejor si lo hagan de manera más legal, ¿no? Como que haya por seguridad. Exacto, para ambas partes y sobre todo para el niño y la niña que recibe la pensión, de que tenga esa seguridad alimentaria por cualquier situación que suceda, ¿verdad? Incluso por alguna muerte accidental, ¿verdad? Como que todo eso esté bien ordenado para que si el día de mañana se pueda incluso comprobar, ¿verdad? Si la persona estaba trabajando. No, y es que es importante porque a veces las personas pretenden cambiar los montos cuando son de palabra sin justificaciones, o papá dice, mire, ya no le puedo dar los 150,000 colones porque ya ahora voy a ser papá otra vez, y uno, bueno, si estoy acostumbrado a que ese era el monto y ya por ley, por jurisprudencia, y el juez le va a decir, mire, usted no puede cambiarle las situaciones al niño porque usted va a ser papá otra vez, porque si usted quiso ser papá nuevamente, tuvo que haber visualizado que usted tenía una obligación anterior. Y sucede muchísimo. A mí, te lo comentaba ahora, a mí me llaman muchísimo las nuevas parejas, de la gran mayoría de papá, ¿verdad? Donde las señoras me llaman y me dicen, mire, es que mi esposo o es que mi nueva pareja, nosotros vamos a tener un hijo y la pensión que él paga es altísima, y ahora entonces, como vamos a tener una nueva familia o tenemos una nueva familia, hay que bajar la pensión. No, porque papá sabía que tenía una obligación.
Papá y la mamá también. Y mamá, ¿verdad? La mamá también lo sabía. Porque mamá tampoco viene, no puede venir a subir la pensión alimentaria porque ella va a tener un nuevo hijo que no es de ese señor, ¿verdad? Y decir que mis costos de vida ya van a cambiar. No. O sea, la obligación del hijo es de ese papá. Y de esa mamá. Y de esa mamá, exactamente. Entonces, si ya el papá tenía una pensión de 100,000 y tiene otro hijo, no es culpa del niño. O sea, no podemos venir a pedir y decirle, mire, es que mis circunstancias llaman, sí, pero usted sabía que tenía una responsabilidad. Yo tengo los hijos que yo pueda mantener y pueda ser felices. Exactamente. Entonces, devolviéndonos un poco, Erika, bueno, ¿cómo voy yo y hago el proceso? Porque el proceso es gratis en la corte para las mujeres, ¿cierto? Uno va, bueno, le hacen hacer un montón de trámites antes de poder acceder al defensor público. A veces se toma bastante tiempo, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia y ser muy meticuloso y ordenado con las facturas y las cosas que uno va a presentar. Pero digamos que nosotras tenemos cubierto, y lo pongo en unas grandes comillas, cubierto ese gasto, ¿ok? La calidad no sé, pero está cubierto. ¿Qué pasa con los hombres, verdad? Porque hay papás que también tienen a sus hijos, ¿verdad? Tienen la guardacrianza de sus hijos, pero también ¿qué pasa? ¿Cómo es el proceso de notificar a esta persona? Porque hay que notificar, y muchas veces las mujeres no saben que de repente la notificación no es tan rápida o tan práctica como uno pensaría. O sea, podemos durar años notificando. O sea, eso es lo que la gente a veces no entiende, ¿verdad? De que... Ay, de verdad no entendemos. ¿Por qué? Porque puede ser que no sabemos, o sea, desde un inicio dónde está papá. O sea, desconocemos la dirección y ahí es como, ¿verdad? Ir a buscar a ver qué se hace, ¿verdad? Porque es lo primero que se le van a pedir. Otra es, sabemos dónde vive, pero el señor se esconde o mamá se esconde porque la pensión es de quien tenga a los menores, ¿verdad? Puede ser mamá o papá. En el trabajo lo esconden. No tiene trabajo fijo. En pueblos, dicen que pueblo chico, infierno grande. En los pueblos, en zonas rurales, la policía se conoce, son vecinos y la misma policía le avisa al obligado o a la obligada, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos, decirle, y lo llaman, mira, te están buscando, aquí vinieron a dejar la comisión de la pensión alimentaria, no salgas. O sea, es que hay tantas cosas que suceden. Son muy creativos, porque incluso pueden pagarle a los policías para que no los notifiquen o para que digan que no los han encontrado. Bueno, tenemos casos en los cuales nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y se ha denunciado y al policía lo han echado, ¿verdad? Ya ha sucedido en varios casos que ya nosotras conocemos. Y es lindísimo porque la corte en este momento le dice pues a las personas, es que eso ya es cuestión de la policía, ya tienes que hacer un proceso diferente. Entonces se ve, pero sí se puede, en un montón de procesos, pero sí se puede. Tarda, pero se puede. Inclusive, como ya le digo, ya nosotros hemos llevado casos juntas a nivel psicológico y legal, donde al policía se le ha despedido por no hacer su trabajo. El trabajo del policía es notificar si soy yo la que voy a llevar la comisión, porque está la OCN, que es la Dirección de Notificaciones del Poder Judicial, ¿verdad? Que es la encargada de que se haga la notificación. Se puede hacer la notificación notarial también, donde se me da o se le da al notario a que haga esa notificación. ¿Qué es lo que pasa? Que son costosas. ¿Por qué? Porque depende del lugar, depende de cuánto tiene que estar el notario ahí esperando que la persona salga o del trabajo o salga. De poder encontrarla. Pero también un dato importante para que ustedes lo tomen en cuenta, la Oficina de Notificaciones del Poder Judicial trabaja en horario de oficina. Exactamente. De lunes a viernes. Entonces, cuando te notifican un sábado o un domingo a las 12 de la noche, es porque la persona pidió la comisión. O sea, la comisión se llama el documento donde está la dirección, lo pido yo como actora o como abogada, y voy con el policía a una delegación y le digo, vean, necesito notificar, el señor está en ese bar o en esa cancha de fútbol, o sea, donde sea, en ese parque, ahí está el señor, acompaño. Entonces el policía va y lo acompaña o te acompaña y hace la notificación. Entonces esas son notificaciones con la fuerza pública. El policía tiene la obligación de acompañarla y de acompañarlo a hacer la notificación, porque uno como persona o como abogado no puede hacer la notificación excepto que sea notarial. O sea, como es que yo sea notaria y que yo vaya a hacer la notificación. Entonces tenemos esas tres
formas básicas de hacerlo. Hay otras que son más complicadas, por ejemplo, cuando uno no puede encontrar a la persona del todo. Ajá, y hay gente que se dedica, digámosles casi detectives, ¿verdad? Privados, que tal vez Costa Rica no estamos tan acostumbrados a utilizarlos, pero hay gente muy buena que se dedica a estos trámites. Mire, vos le das solo el número de cédula y la persona comienza a buscarlo en redes, tiene todo un sistema, bueno, son detectives privados. Tienen sistemas tecnológicos exactamente, para encontrar a la persona. El servicio es caro, pero es efectivo. O sea, la persona llega y te hace la notificación, monta un fijo, porque tal vez la persona sabe que lo están buscando, entonces el detective se pone en el carro o algo y espera que usted salga, y está desde las 5 de la mañana, ve cuando sale usted, que era dentro, y ahora sí hace la notificación efectiva, porque ellos no tienen poder o fe pública para notificar. Ellos hacen el fijo para saber cómo es su horario, y entonces llaman al policía para que el policía los acompañe a hacer la notificación, porque ellos no pueden, o que llegue el notario, exactamente. Entonces son servicios muy buenos, pero servicios muy caros también. Sí, pero muy efectivos. Logran hacer las cosas como en una semana. Pero ya te digo, o sea, depende de la complejidad. Son caros, y entonces hay que tener en cuenta de que los que piden la pensión alimentaria son personas que están necesitando el dinero para cubrir los gastos de sus hijos. Entonces muchos no pueden pues invertir en un detective para que puedan hacer la notificación, pero esos son los medios que están o comunes que se manejan en este país de notificación. Entonces, bueno, después del anuncio casi que le dimos el trabajito, bueno, ya vienen, lo notifican. ¿Qué tengo que hacer yo cuando ya me notifican? En verdad, soy el demandado o la demandada. Yo recibo la notificación y resulta que, bueno, esto nunca me ha pasado, estoy muy estresado, no sé qué hacer, o sí ya sabía que me iba a pasar, pero igual me agarró a sorpresa. Necesito un abogado, porque además aquí dice que solo tengo, generalmente son ¿cuántos? 3 o 5 días. Son 3 días para depositar la provisional y 8 días para contestar la demanda. Pero es que ahí ahora, los juzgados, o sea, en los últimos años, desde que comenzó a meterse la oralidad en los procesos, cuando uno pone la demanda, ya sea con un defensor público, con un abogado privado, uno pone el número de teléfono del obligado, en este caso, o de la obligada, al que vaya a pagar, porque lo que hace el juzgado es, antes de tramitar todo ese proceso y judicializarlo, van a llamarlo, y eso es que muchos tienen, les da miedo, porque mire, me llamaron de un juzgado y me dieron que me tengo que presentar en 3 días para una audiencia de conciliación. Bueno, sí lo están haciendo, no es algo que sea ilegal, eso lo están haciendo para que la persona pueda llegar a conciliar y no tenga que verse notificado y todo el proceso, que puedan llegar a un monto razonable y proporcional. Entonces te llaman, vos puedes ir. ¿Por qué los abogados a veces recomendamos que no vayan? No, cuando sabemos que no hay posibilidades de conciliar. ¿Por qué? Porque cuando usted se presenta a un juzgado, ya a la conciliación, y usted sabe que no iba a conciliar, ya sea por el lado suyo o por el lado de ella, en ese momento te van a notificar de la provisional y te van a dar 3 días una vez notificado para depositarla. Si usted no va a esa audiencia y se perdió la posibilidad en ese momento de conciliar, eso no quiere decir que no pueda conciliar en cualquier otro momento, usted lo van a tener que ir a buscar personalmente para notificarlo de la provisional. Entonces muchas personas se juegan el chance, no van y dicen, bueno, que vengan y me notifiquen aquí hasta que yo aparezca. Aún sabiendo que en todo caso hay una obligación alimentaria. Exactamente, que al final de cuentas es el niño que va o la niña la que va a perder de no poder cubrir sus necesidades, ¿verdad? Entonces hay que ser también realista, que la pensión es para el niño, para la niña, para sus hijos. Yo siempre le digo a mis clientes, no, mire, vayan, notifíquese, y de una vez comenzamos a salir del proceso. ¿Hay posibilidades de conciliar? No, bueno, entonces sigamos y ahora sí contestemos. Incluso a veces hay como acercamientos, ¿no? Porque puede ser que no consiguen en ese momento, pero se ponen las cartas sobre la mesa y se da un tiempo hasta cuando... O que los abogados, es que a veces hay abogados que uno, o sea, yo siempre he tratado de ser muy conciliadora, y los que me conocen y saben cómo llevo los procesos, siempre trato de conciliar y que en la primera audiencia se termine el proceso, pero hay abogados que no, o abogadas que no, mire, vamos a matar a ese señor, o mire, a esa señora la vamos a dejar pobre, o sea, y te venden toda una historia que al final de cuentas no es la realidad, ¿verdad? Porque la realidad siempre va a ser cuántos ingresos tiene usted y cuántas necesidades tiene el menor.
O sea, eso es la realidad de las pensiones alimentarias. Porque yo quiero una pensión de 500,000, pero el señor gana 300. Entonces, o sea, nada que hacer, ¿verdad? O sea, o quiero una pensión de 500,000, el señor gana 3, 4 millones. Entonces uno dice, ¿dónde? O sea, por eso es proporcional y razonable al monto que la persona, el obligado o la obligada gana y a las necesidades. Porque yo quiero una pensión de 500,000 porque él gana 2 millones, pero los niños no están en escuelas privadas, no tienen, si usted hace todo un cálculo, los niños no tienen gastos de 500,000 colones. Entonces, ¿por qué voy a cobrar 500 solo porque él gana 2 millones? No, ¿cuáles son las necesidades? Claro, si el niño está en una escuela donde yo pago una mensualidad de 300,000 colones, ya sabemos que ahí hay un inicio, ¿verdad? De cuánto puede ser la pensión alimentaria. Y cuánto también, en todo caso, ¿verdad? A pesar de que si hay también una muy buena calidad de vida de parte de la persona que tiene la pensión o que va a tener la pensión, pues ¿por qué no también poder darle una buena calidad de vida a sus hijos, ¿verdad? Por supuesto. En todo caso, el poder mejorar incluso la calidad de vida. Es que tenemos que quitarnos de la cabeza de que la pensión es para mamá. Tenemos que quitarnos de la cabeza que mamá la utiliza para pintarse las uñas y arreglarse el cabello, porque a mí, o sea, no, o sea, y realmente yo me siento molesta cuando alguien me llama y me dice, mire, licenciada, es que a la señora yo le pago la pensión, o a mi pareja él le paga la pensión, y la señora va y se compra un bolso y se compra ropa, y cuando les pregunto cuánto es el monto, que yo me imagino, pucha, me va a decir 500,000, 1,000,000, me dice, son 50,000 colones, y yo, bueno, ustedes saben que se compra con 50,000 colones. Entonces uno dice, ni la queratina para el cabello, chicas. O sea, hay que ser también razonable. Sí, que hay personas que se aprovechan, sí, tanto mujeres como hombres, sí, que no agarran la pensión para sus hijos, sí las hay, pero son pocos, son casos muy pocos, especiales, sí. Exactamente, donde entonces papá va a demostrar y le va a tomar, mire, que el niño llega con las tenis rotas, con la ropa sin lavar, sucia, rota, donde él acaba de pagar la pensión, que el niño diga que no almuerza, que no cena, que no desayuna, que tiene problemas de salud, que desnutrición, tiene hambre. Entonces ahí, ahora sí, señor juez, mire, o sea, pasa esto, aquí están las pruebas, y entonces el señor va a llamar a mamá o al encargado y le va a decir, ok, no es que le va a pedir factura, sino es qué es lo que está pasando. Vamos a medicina forense para que le hagan un examen a los niños, a ver cómo se encuentra el niño, y si descubrimos que realmente la pensión no va, pues la señora va y se le va a quitar la guarda al niño y se la va a dar a papá o a mamá, y ahí va a iniciar todo un nuevo proceso, y mamá será la que pague la pensión alimentaria ahora. ¿Por qué? Porque hizo una mala administración de un recurso que es para el menor de edad. Entonces, cuando a mí me llega el proceso y me notifican, y entonces comienza la angustia de papá, ¿por qué? Porque o del obligado o la obligada alimentaria. 3 días para pagar la provisional y 3 días para apelar. Y 3 días para pagar al abogado, ¿verdad? Sí, porque ustedes lo notifican, sabe que tiene 3 días, y si es viernes, usted sabe que, bueno, todavía fin de semana tiene posibilidad de conseguir el abogado, pero si es lunes, usted sabe que ya jueves tiene que depositar y haber apelado la provisional, porque las provisionales se establecen con lo que diga solo la parte actora y con lo que el juez busca en la colilla o en la planilla de la caja. Entonces, puede salir un salario de 2 millones, mamá dijo, gasto esto de escuela, gasto, y esta es la única versión que se está oyendo, y entonces el juez va a poner una provisional, por lo menos para cubrir ciertos gastos, porque tal vez lo que diga la mamá, en realidad con todas las facturas es cierto, ¿verdad? No podemos decir que todas las mujeres lo que ponen en la demanda sean mentiras, porque eso sería generalizar. Entonces van a poner una provisional que pueda cubrir ciertos gastos, por eso la provisional nunca va a ser lo que la persona pretenda. O sea, si pide 1 millón, pues el juez va a ver qué es lo proporcional, porque si yo gasto 600,000 colones en escuela, ya sé que 600,000 colones es para cubrir la escuela, más voy a poner 200, 300,000 colones más, ¿verdad? Ya se nos fue una pensión casi de 1 millón de colones, pero hay que ver las necesidades. Entonces papá tiene que recoger el dinero si es que no lo tiene, ¿verdad? 3 días, o sea, lamentablemente se apela a esa provisional, pero el problema aquí es la mora judicial, porque papá apela a la provisional ante el juzgado de segunda instancia, que es el juzgado de familia, y duramos 3 meses, 4 meses con una provisional impagable tal vez,
porque tal vez mamá no contó toda la historia, porque puede decir que papá tenga un salario de 2 millones, pero no dijo que papá cuando se fue es el encargado de pagar la hipoteca, o es el encargado de pagar las deudas que se tenían en casa entre los dos, y ahora papá salió y el papá tiene que ir a buscar una casa para alquilar, y tiene que ir a comprar el mobiliario si es que no se llevó el mobiliario, y cubrir sus necesidades, ¿verdad? Entonces, o sea, es bastante jodido este proceso, y por eso es tan angustioso, y por eso sales vos ahora a relucir, ¿verdad? ¿Cómo le digo a papá, mira, o sea, emocionalmente, o sea, vamos allá al proceso cuando sabemos que un proceso va a durar 1 año, o sea, o 6 meses, o 2, 3 años, porque hay sentencias, desde el momento en que se puso el proceso al que llegue sentencia han pasado 3 años, y las condiciones de papá desmejoraron totalmente, ¿verdad? Sí, y que bueno, es totalmente injusto, ¿verdad? No hay otra forma de verlo, es injusto para la parte obligada alimentaria, es una situación muy angustiante, muy de muchos sustos, mucho miedo, porque siempre está la cuestión de que los puedan meter a la cárcel, ¿verdad? Es en este momento en que el obligado tiene que agarrarse literalmente de toda la red de apoyo que tenga, ¿verdad? De que bueno, sí, lastimosamente puede ser que pase muchísimo tiempo para que eso se resuelva, pero no solo pensar en la angustia de que esto no se resuelve, sino de pensar que en efecto, aunque sea tarde, se va a resolver, porque si no se desesperan, ¿verdad? O sea, este mes le pido a papá, este mes le pido a mamá, este mes paso la tarjeta de crédito, este mes hice extras, ¿verdad? Y así van pasando los meses, ¿verdad? Y empiezan a colapsar y pueden llegar en efecto a sentirse deprimidos, ¿verdad? Hay personas que a través de los años, ¿verdad? Cuando esto suele ser pues muy fluctuante y hay muchos problemas con respecto a la pensión y con respecto a otras deudas, que quede claro que sí, se llegan a deprimir. El estar incluso ya en la cárcel es sumamente deprimente, claro, más en una circunstancia como de pensión, ¿verdad? En lo que estamos totalmente de acuerdo que sería mejor que hubiera otro sistema en el que ellos pudieran acceder a trabajos aunque sean temporales para poder cubrir sus gastos propios y los de la pensión, pero bueno, es que eso es todo un tema también de proyectos que se han tratado de hacer. Exactamente, hay un proyecto nuevo del Código Procesal de Familia que ya está votado en primer debate. Falta ahora el segundo para poder que sea ley de la República, donde van a ver ya la ley de pensiones alimentarias sería absorbido por este código, y va a haber posibilidad de que la persona pueda hacer trabajo de día y cárcel de noche. Entonces, como formas alternativas, porque en todo caso las y que además que el hombre también, o el obligado o la obligada, porque recordemos que hay 280,000 más o menos, o 296,000 pensiones alimentarias actuales activas, donde solo hay 300 personas en la cárcel por no pago de pensión, y a esas 300 son las que tenemos que darle una respuesta. Sí, que ni siquiera, ¿verdad?, es algo desbordante. Lamentablemente en este país, si el apremio corporal no existiera, muchos no pagarían, porque yo, y se lo digo por experiencia como abogada de familia, donde muchos de hombres que yo tengo como clientes me dicen, mira, licenciada, la verdad es que si no existiera premio corporal yo no pago. Entonces uno dice, bueno, y las necesidades son sus hijos. Y hoy precisamente le comentaba a una clienta, porque lamentablemente, y no quiero decir muchos porque, o todos, porque jamás, hay padres excelentes que yo he defendido y que, o sea, y me quito el sombrero para felicitarlos como papás totalmente activos y presentes en las vidas de sus hijos. Eso es lo que dicen, no quiero pagar, si no hubiese apremio yo no pago, no es mi obligación, yo ayudo, no es una ayuda. Papá o mamá que paga pensión alimentaria no es una ayuda, no es una colaboración, es una obligación, porque si usted tiene un hijo, tiene la obligación de cubrir sus necesidades afectivas y económicas. Mamá también, oigo muchas mamás, o cuando hago un comentario o algo, mire, yo nunca necesité un hombre para que viniera a cubrir mis necesidades, yo mantuve a mi hijo, o sea, qué dicha, o sea, una mamá increíble, trabajadora, pero usted también le negó un mejor nivel de vida a su hijo, y usted se comenzó a deteriorar física y emocionalmente para cubrir todas las necesidades, mientras usted dejaba al Señor, porque tal vez no pueda ser llamado padre, dejaba al Señor que engendró a su hijo
para usted no pedirle una pensión alimentaria y usted se sacrificó. Y pudo haberle dado 50,000 colones, le hubieran podido ayudar. Sí. O sea, ya le digo, yo admiro a todas estas mujeres y admiro a cualquier mujer y a cualquier hombre que hace su trabajo y que mire que, o sea, ya le digo, mis respetos como papá y como mamá, pero cuando usted le niega a su hijo un derecho, porque es un derecho de su hijo el tener una pensión alimentaria, que usted como mamá administra, pero es un derecho del menor, o como papá administra, es un derecho del menor. Y si yo digo, mire, es que yo puedo cubrir, no necesité de ningún hombre, le negó al niño poder estar un poquito mejor, porque tal vez esos 50, ella misma es como el que niega un régimen de visitas, que es lo que hablábamos cuando hablamos del régimen de visitas. Mamá, dé al niño, porque papá tiene él también la obligación de, y usted se va y duerme tarde y no lava los trastes, o se va a la playa, o se va al parque, se va con el novio, se va con el novio, exactamente, disfruta, va y se toma unas cervecitas, qué sé yo, o sea, su vida, o sea, usted también tiene derecho a... Lo que pasa, Erika, y tratando también de ver la otra parte, bueno, muchas chicas y yo he tenido montones de consultas de este tipo, de chicas que, bueno, no le ponen la pensión porque no quieren ponerle el apellido, ¿verdad? Porque ahí hay una cuestión... O no quieren lidiar con un régimen registral, a veces porque ni siquiera hay regímenes de visitas, o sea, son papás que no les interesan, ¿verdad? El tener ninguna relación con los hijos y tampoco quieren pagar, ¿verdad? Porque tampoco incluso es que digan, bueno, voy a hacer un pago voluntario. Y sí, estas chicas tienen 2 trabajos, terminan cuidándolos el abuelo, la abuela, el tío, se producen un montón de situaciones de cuidado que son amenazantes, que son inseguras para los niños, ¿verdad? Y total, mamá en todo caso efectivamente no está porque está 2, 3 trabajos al mismo tiempo, ¿verdad? Fines de semana, horas extras en totalmente la noche. Totalmente sacrificada. Ausente. Entonces, el niño no tiene papá y sí tiene mamá, pero nunca la ve porque siempre está trabajando. Y son las abuelitas o los abuelitos o niñeras que al final terminan Entonces, creando. esas situaciones también crean muchos problemas de guardacrianza y son muchos los y niños estrés. institucionalizados por situaciones así en las que tal vez no es que mamá sea una mala mamá, es que también está tan ocupada resolviendo lo que se debería resolver en pareja que no tiene la capacidad emocional y económica para poder resolver todas esas cosas. Y sabemos ya de por sí que el país no cuenta con suficientes redes de cuidados ni con suficientes encinais para poder abarcar cubrir esas no necesidades. Solo a las personas de bajos recursos, sino también a la clase media que finalmente está desapareciendo porque todos vamos, ¿verdad? Sí, al final de cuentas y nos vamos a ver con dos clases, ¿verdad? La alta y la baja, ¿verdad? Entonces es una situación muy caótica que tienen que ser responsables ambas partes, ¿verdad? Porque vemos muchos casos en los que no se les pone el apellido porque luego no los dejan salir del país, que pasa mucho, ¿verdad? Y vos lo sabes, tenemos muchos casos de ese tipo, entonces a veces es de verdad más fácil no tener que estar peleando. Es que qué difícil cuando uno le trata de explicar al cliente, ¿verdad? Que por qué las normas o por qué la ley es así. Porque muchos han cometido tantos errores que entonces la ley tuvo que cerrar portillos, ¿verdad? O a veces se abren portillos que no se deberían de abrir. Entonces, ¿qué pasa con eso, con las salidas? Y este es un punto, ¿verdad? O sea, medular de las salidas del país. ¿Deben de haber otras alternativas en las cuales yo pueda negociar la salida del país? Sí, se ha hecho de la manera que se hace hasta ahora, porque algunos papás la señora o el que tiene el cargo del niño ha firmado la salida del país y la persona no ha vuelto. Entonces, ¿por qué se pide una garantía de las 14 cuotas? Porque son 12 del año más el aguinaldo de diciembre y si está en edad de escuela, pues el bono escolar. ¿Por qué se pide eso? Porque si papá no vuelve, mamá se garantiza 12 meses de la pensión alimentaria. Y hay que también establecer algo. No es que usted va a depositar esos 14 cuotas y que a la mamá se la van a dar de una vez. No. Eso es un depósito de garantía por si usted no vuelve. Ese depósito usted lo hace, lo deposita y le va a decir, mire señor juez, yo voy a salir de tal día a tal día. Cuando usted regrese, usted le pide al señor juez que le devuelva el depósito y en menos de 3 días o en 3 días más o menos, que es lo que dura, usted va y retira el depósito total al Banco de Costa Rica, que es el único banco que tiene lo de las pensiones alimentarias. Pero si usted no vuelve, a mamá lo que le van a es, cada mes mamá va a poder retirar una pensión, el otro mes la otra pensión, y ahí hasta que cumpla los 12 cuotas, aguinaldo y salario escolar.
y se acabó. O sea, es que ese es el problema, se acabó. ¿Y qué? Ajá, y después, ¿cómo quedamos? Cubrimos la necesidad del niño. niño un año. ¿Y ahora qué pasa? Si mamá no sabe dónde está el niño en otro país, visualicemos Estados Unidos. Que hay tanta gente, qué hay pena, muchísima gente. qué pena allá. si usted no sabe, porque si usted no sabe, la notificación es imposible. O sea, ¿dónde lo vamos a buscar? Si aquí en Costa Rica, con los kilómetros cuadrados que tenemos, ¿verdad? O sea, no se puede encontrar a una persona. Bueno, imagínense en países donde cada estado es más grande que Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pero si usted sí sabe dónde está papá, en Nicaragua, en Venezuela, en Guatemala, en Estados Unidos, en la India, nosotros tenemos convenios internacionales donde podemos hacer efectivas las pensiones alimentarias en otros países. Entonces podemos hacer, son caros, no el proceso como tal, sino la notificación. Podemos notificarlo en la empresa, que nos rebajen, o sea, todo, pero sí son procesos. Si fue legal, ¿verdad? Y si está, está ilegal, estamos totalmente pues de ahí fritos, como dicen el dicho popular. Pasa mucho, ¿verdad? Y pasaba hace muchos años de gente que se fue hace 20 años, que no se sabe si fueron legales al final o no, y que pues todavía tienen... Nicaragua fue el año pasado de ratificar el convenio internacional en cuanto a pensiones alimentarias, que es un país hermano y un país en los cuales tenemos mucha gente viviendo aquí, allá en Nicaragua, pues mucho tico viviendo, o mucho hijo costarricense, ¿verdad? Viviendo allá. Entonces ya Nicaragua y Costa Rica tienen un convenio donde nosotros podemos hacer procesos, notificar allá, o ellos hacer procesos aquí, notificar aquí, que digamos que es mucho más fácil. ¿Escucharon, chicas? Sí se puede notificar internacionalmente. Entonces, ya una vez establecido eso, notificado papá, ya mira, el papá pasó el shock de verdad de la provisional, entonces ahora sí a correr 3 días, ya les dije, para depositar la provisional, 3 días para la apelar esa provisional, si esa provisional es desproporcional, porque si la provisional es un monto que usted sabe que es razonable, pues no hay nada que apelar. Una vez, hay 8 días para contestar la demanda. Una vez contestada la demanda con todo, con testigos, con prueba confesional, declaración de parte, reconocimiento de documentos, ahora sí el juez nos va a llamar a una audiencia, o va a recolectar primero toda la prueba. ¿Qué es prueba? Que uno le puede pedir al juez. Uno le puede pedir al juez, mire, levante el velo bancario para ver cuánta plata tiene ella o él, porque puede ser que ella diga, yo no trabajo, y sus cuentas bancarias reflejan otra cosa. Entonces, papá puede pedir también que levanten el velo bancario de mamá, ¿verdad? Y tips, pidan todos los bancos. Sí, todo el sistema bancario, todo. tanto privado como estatal. O sea, igual mamá. O sea, y eso va a depender siempre de la habilidad del abogado. No es lo mismo pagar un abogado, y yo se los he dicho en casi todos los videos, pagar un abogado que es el que me hace los traspasos o cualquier otra cosa, a un abogado especialista en familia, especialista en pensiones alimentarias, que mire, que sabe todo lo que hay que pedir, levantamiento bancario, mire si la persona tiene acciones, si tiene sociedades, si tiene acciones en esas sociedades. Exactamente, ¿cuánto valen esas acciones? O sea, es que es todo lo que usted se pueda imaginar se puede solicitar. Caja, ¿verdad? También pedir el Ministerio de Hacienda si trabaja por servicios profesionales. No sabemos, ¿verdad? Finalmente, cuando ya uno no tiene mucha comunicación con la contraparte, uno ya no sabe qué es lo que está haciendo. O puede ser que sí lo sepa. A veces trabajan con papá y con mamá, que mamá le pone o papá les pone una planilla de 250,000 colones esperando de que la pensión no caiga, ¿verdad? O que puedan. Pero si usted abre el velo bancario, el hijo o el papá del niño, ¿verdad? Tiene cuentas de miles de dólares, ¿verdad? O no, ¿verdad? Porque estamos hablando que eso todo va a pasar, depende de quién es el obligado o la obligada alimentaria, ¿verdad? Podemos hablar de alguien que tenga un salario de 250,000 colones a alguien que gane millones de millones, ¿verdad? Entonces, o sea, todo es proporcional a la persona que les está pidiendo la pensión alimentaria, ¿verdad? Los papeles de migración también, ¿verdad? Por si tienen salidas. Salidas, exactamente, salidas, porque entradas. Yo le puedo decir, mire señor juez, es que el señor sale de los 12 meses, sale 24 veces al año, o sea, y él dice que es un pobrecito. Mire, yo he visto obligados alimentarios llegarse a ser hombres empresarios y llegar vestidos como pordioseros. O sea, eso sucede. O
sea, y el abogado, uno sabe que el abogado es lo primero que le recomendó al señor. Mire, vístese como jornalero. O sea, y mi respeto para los jornaleros. No estoy diciendo que vistan mal. Sino, vea, llegan con su, o sea, vestido de trabajo. O sea, del jornalero que va y trabaja la tierra y que viene a cortar caña, que viene sucio. Pero que viene... tal vez él trabaja en algún call center. Ajá, o es abogado. Sí. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo yo como abogada le voy a recomendar a mi cliente que vaya vestido como una persona, o sea, de escasos recursos o como indigente? Sí. Cuando tiene en propiedades un Audi, o sea, o carros o motos, y uno dice, o sea, ¿cómo suceden estas cosas? Vea, señores y señoras, sí sucede. O sea, en los juzgados, si nosotros como abogados vemos cosas, yo me imagino los jueces que no pueden ver, ¿verdad? Porque ellos... Y es que creo que todas son técnicas como de distracción, ¿verdad? Porque yo veo, y desde el reclutamiento, en la parte de psicología, pues uno lo puede ver con las personas que vienen súper excéntricas, ¿verdad? O que las chicas vienen con unos súper maquillajes, o unos súper peinados, o vestidas de maneras pues estrambóticas, o sumamente sexys, o sea, hay de todo, porque esos son elementos distractores, finalmente, que sí ponen en juego. Ok, hay abogados que te dicen, emocional. No solo eso como vestir, sino le voy a decir lo que le dicen a las mamás cuando he tenido que defender a los hombres. Lleve al niño. Ah, sí, esa nunca falla. Ajá, esa nunca falla. Lleve al niño para que al juez se le hablan del corazón, y ojalá sea un niño chiquitito, ¿verdad? O esos que ya tienen año y medio que andan ahí, o que apenas están aprendiendo. Ojalá le baje el moco y esté sucio. ¿Verdad? Y entonces los jueces, ¿verdad? Comienzan a decirle, papá, no lo ves, es para tu niño. Y o sea, exactamente, vea lo que lindo, sí, hermoso y todo. Pero eso es una técnica que usan los abogados, o sea, eso ya está para uno más que discutido. Sí, claro, hay mamás que no pueden dejar al niño a otro lado porque no tienen que los cuide. Y mamá tiene toda la razón de llevar a su hijo. Pero que no sea recomendación como abogado, o sea, que el abogado le diga, hágalo, porque eso no se vale. O sea, no se vale de que porque papá a veces llega con todas sus facturas y decirle, mire, es que este es mi salario, y el juez ni siquiera lo pela. Entonces uno dice, o sea, pucha, o sea, aquí está la realidad. El juez debe de darse cuenta, si me llama a mí a una audiencia de conciliación y yo le digo, vea, aquí está mi constancia de salario, aquí está, esto es lo que yo pago de alquiler, esto es lo que yo... el juez tiene que también darle bola y decirle, sí, vamos a ver su realidad. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Yo no vengo aquí a resolver fondo, yo no vengo aquí a ver documentos, yo vengo que ustedes lleguen a un acuerdo. Usted sabe las necesidades de ella y ojalá el chiquito esté llorando, vea a su pobre niño, o sea, no, las realidades. ¿Cuáles son las realidades? La realidad de mamá y las necesidades de bebé o del niño o la niña, y la realidad de papá, porque papá tiene una realidad, tiene un salario o no tiene salario, trabaja por servicios profesionales, es profesional, no es profesional, es un agricultor. Por eso las pensiones... Es profesional y no tiene trabajo, o es profesional y no está ganando como debería estar ganando. Los juzgados se tienen que adaptar a las zonas también, porque no es lo mismo un juzgado de pensión alimentaria en Talamanca que un juzgado de aquí de Heredia, de Santana, de Escazú. ¿Por qué? Porque la gente que vive en zonas rurales y en zonas mucho más metidas como Talamanca, donde están acostumbrados todavía, y señores y señoras, aquí todavía existe el trueque entre las verduras, entre lo que se compra. Mire, una persona de Talamanca a veces no ha tenido 50,000 colones en la mano nunca en su vida, y vemos una pensión de 50,000 colones donde el señor trabaja su tierra, y ahí es trabajo la tierra y vivo de lo que me da a mí la tierra o lo que me da a mí el ganado, y 50,000 colones nunca los tuvieron o tienen que salir a vender sus productos. Entonces los juzgados de pensiones alimentarias tienen que adaptarse a dónde está ubicado, qué es el tipo de población que tiene. Por eso hay pensiones de 20,000 colones en zonas rurales, porque el señor lo que gana son 80,000 colones al mes. Hablando precisamente de los indígenas naves que van y pasan de, ¿verdad?, Panamá a Costa Rica, pues sí, ¿cómo los notificas? ¿Verdad? ¿Cómo les pongo una pensión? Desafortunadamente, bueno, ahí yo que he estado en esas zonas, he ido a dar charlas, más que todo en violencia doméstica para las mujeres indígenas. A ellos no les gusta que uno vaya o que uno instruya a la persona, exactamente, es muy cultural. Ellos cuando usted le habla a la mujer indígena de pensión alimentaria o de violencia doméstica, ellos se enojan.
porque es empoderar a la mujer y que la mujer se dé cuenta que puede salir de donde está y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Todo un tratamiento específico, ¿verdad? De dónde tiene que llegar, ¿verdad? Los derechos humanos, pero también la parte cultural, es todo un tema, digamos, es un tema totalmente aparte, exactamente. Que podríamos profundizar en algún momento. Sí. Pero regresando a lo de pensiones, ¿verdad? Y poniendo en énfasis, que ya cuando se llega a la audiencia, esa parte de la conciliación, a veces los jueces insisten en conciliar. Y yo les voy a decir, perdón, Erika, yo les voy a decir la verdad. A ellos les conviene que concilien, porque entonces hay menos procesos judiciales que hacer. Menos sentencias que dictar. Y menos sentencias que dictar. Entonces a veces son muy insistentes, pero yo sí les quiero dar un tip. Si ustedes no quieren conciliar, no es una obligación. No concilien, no se dejen asustar e intimidar por los jueces, porque algunos jueces son muy intimidantes. Y ustedes tienen que estar hombres y más si van sin abogado, muy empoderados y con mucho conocimiento, porque ahí después facilito les dicen, nadie puede negar, declarar ignorancia de la ley, y uno, ay, pero espérese, cuántos códigos y cuántas leyes y cuántos decretos y cuántas cosas que uno no sabe. Entonces, asistencia legal de fijo necesitan, tienen que invertir, uno sabe lo difícil que es, o sea, uno sabe que pagar un abogado. Pero si usted no paga un abogado, no va con un abogado, recuerde que el beneficiario, sea hombre o mujer, el que tiene los niños, va a ir con defensa pública. Si usted, obligado o obligada, va solito, se lo van a comer. ¿Por qué? Porque a veces hay jueces sumamente buenos, sumamente imparciales, o sea, jueces que uno me vuelvo a quitar el sombrero, pero hay otros que uno dice qué están haciendo aquí. Son terribles. Entonces, que le dice, mire señor, si usted no llega a un acuerdo, usted es el que va a ir a la cárcel. Mire, vea que el monto es razonable y el monto usted sabe que usted no lo puede pagar, pero tanto lo presionan que usted firma ese acuerdo, y traerse abajo de ese acuerdo es casi imposible. Y esa fue una de las preguntas clave que yo le dije a Erika, porque a uno como usuario no le dicen, ay, verás que es que si usted concilia, luego es muy difícil cambiar esa conciliación, ¿no? Y yo lo sé, porque a mí me ha pasado que yo incluso he llamado al colegio de abogados a preguntar algo específico y me han dicho, es que si es conciliación, eso ya es cosa juzgada, ¿verdad? Como si los niños o las niñas no fueran creciendo, ¿verdad? Sí, en pensiones alimentarias no hay cosa juzgada material, o sea, no es que esa es la sentencia y se acabó, no, sí es modificable. ¿Por qué? Porque las circunstancias del niño, del beneficiario, del obligado van cambiando como van cambiando los tiempos. Papá tiene otro trabajo y ahora no. Papá era un empresario que hacía 5 millones al mes y ahora papá tiene que conformarse con un salario de 600,000 colones. Las cosas van cambiando, depende. Hay nuevos ingresos, hay nuevos miembros de la familia, hay 3 divorcios y 5 hijos, ¿verdad? Y muchas cosas pueden ir cambiando. Entonces, tienen que estar muy empoderados y empoderadas con respecto a la información, buscarse un buen abogado. No todos los abogados saben hacer bien procesos de familia, por más que les pinten las cosas bonito. Tengan mucho cuidado, porque estas cosas realmente son determinantes para la vida de uno como responsable, encargado, y también como deudor alimentario, ¿verdad? Esto es una bola que se va por años, y si uno no lo hace bien desde el principio, eso puede ser realmente muy caótico. Y si vos negociás o llegas a una conciliación con un monto que vos sabes que es impagable, vas a pagar 1 o 2 meses y al tercero vas a ir a la cárcel. Es que eso es lo que se tiene que, el obligado o la obligada tiene que saber que es un monto que pueda pagar, proporcional, real. En ese momento, porque vuelvo a repetir, hay personas que llegan y se ponen y me dicen, licenciado, voy a ponerme la pensión voluntaria, y la pensión, el señor gana 2 millones y la pensión es de 50,000 colones. O sea, que uno dice, no, mire, usted sabe que con eso no lo va a cubrir, ¿verdad? Que por ejemplo, en algún momento se fijó la pensión alimentaria en un monto razonable, ¿verdad? Pero pasan los meses o incluso los años, y de un pronto a otro, pues el deudor alimentario pues está teniendo un montón de dinero, puede darle mejor calidad de vida, el niño tiene más necesidades, y sencillamente, ¿verdad? La persona dice, no, es que con aquel monto acordado estaba bien, ¿verdad? Pero ya las circunstancias igualmente cambiaron. Entonces es lo que te decía también antes, si ustedes pueden dar más a sus hijos para tener una mejor calidad de vida, porque ustedes ya la están teniendo, no es que les van a quitar el bocado de la boca para dárselo, y si fuera, pues hay que hacerlo, son los hijos, ¿no? Háganlo.
Es mejor evitar, es decir, siempre yo les recomiendo, si usted tiene 20,000 colones más que le puede dar, hágalo. Al final Porque al final es para es ellos. para el niño, es para la niña, y en todo caso mantenés una relación cordial, amistosa, solidaria con la otra persona, a que después se dé cuenta que estás ganando un montón de dinero más y te meta un Y hay proceso algo de muy aumento. importante, y eso me lo enseñó a mí un amigo cuando estudiábamos Derecho, que siempre, y que hasta la fecha sé que ha sido y será un excelente papá. Él me decía, si mamá está bien, si la mamá de mi hija está bien, mi hija va a estar bien. O sea, yo cómo le voy a negar algo, o sea, que sé que mi hija necesita. Entonces, y eso siempre se me quedó muy calado de decirle, sí, porque es cierto, cuando yo pienso que mamá se está haciendo millonaria con mi pensión alimentaria de Se está 60,000 haciendo la colones, queratina y las uñas. exactamente, yo digo, ahí todas las cosas van a marchar para atrás. ¿Por qué? Porque mamá va a sentir también rencor, mamá va a decir, ni que me fuera, ni que me pagaran una millonada. Pero también hay que saber cuando mamá también administra bien los dineros, cuando mamá está pidiendo cosas razonables, porque todo depende del abogado y las estrategias de los abogados. Y lamentablemente en este país sucede mucho, y creo que en todo lado donde se ve pensiones alimentarias, cuando un abogado le recomienda a mamá y le dice, métalo en clases de fútbol, métalo en clases de gimnasia, métalo en clases de inglés, métalo en gimnasia rítmica y en cuantas cosas que uno dice, wow, ese niño no vive, o sea, vive No despierto pasa la casa. 24 horas, el niño no duerme. Pero eso es solo para tener las facturas y meter una pensión alimentaria. Cuando se puso ya una provisional, el niño dejó fútbol, dejó natación, dejó tenis, o sea, todas esas clases extraordinarias. Entonces uno dice, eso no se vale, eso no se hace. O sea, es real, la plata es, cuando papá se ve engañado de esa manera, o sea, ¿cómo no va a sentir, o sea, también, o sea, frustración, rabia, o sea, resentimientos, porque, o sea, igual cuando papá engaña a mamá en cuanto a esconder los dineros o decir, no, yo no tengo esto, y sabemos que hizo traspasos y sabemos que todos los dineros o las acciones las dio y se las dio a un hermano, a un papá, entonces uno dice, hay cosas que realmente los abogados recomiendan que son totalmente antiéticas. Exactamente. Así de simple, antiéticas. Improcedentes, o sea, al final de cuentas le estás quitando la comida o las necesidades para cubrir a tu hijo. O sea, es tu hijo. Yo siempre he dicho, si el expediente alimentario, ¿verdad? El expediente de pensiones alimentarias, le quitamos la palabra o el nombre de mamá y ponemos a Juanito Pérez, porque el señor se llama Juanito Pérez, tal vez el señor diga, mire, es para mi hijo. Pero cuando vemos el nombre de ella, donde dice, y ojalá no terminaron, ¿verdad?, en las mejores condiciones, el señor cree que sí, la pensión se la va a gastar. Hay de todo, o sea, hay gente, yo lo vuelvo a repetir, que las pensiones se las gastan en otras cosas, mire que sí, que ayudan a sus nuevas parejas y que la pensión el niño nunca la vio, pero eso es la excepción a la regla. Como hay también nuevas parejas que les pagan la pensión a los hijos de la pareja, ¿verdad? Y era lo que hablábamos ahora, o sea, muchos abogados dan estos tips que uno dice, bueno, ¿cómo es el karma, verdad? Esos tips estuvo terrible. Porque yo se lo conté a Maquelin ahora. ¿Estás segura que quiere decir eso? Porque le va a dar ideas, pero luego tuvo una resolución final. Y se los voy a contar. Llega, ¿verdad? El señor ya tiene un hijo con una expareja y ahora tiene un nuevo hijo con una nueva pareja y ya sabe que la mamá del primer hijo le va a poner pensión alimentaria, entonces le dice a su nueva pareja, póngame la pensión usted. Y llega la pareja que lo ama a él, ¿verdad? Y que es el amor de mi vida, ¿verdad? Con el que yo estoy ahora. Y le pongo la pensión alimentaria. Entonces vamos los dos, le pongo yo la pensión, yo estoy de acuerdo con el monto. Y por ejemplo, le pongo 250,000 y como es una pensión voluntaria, el juez no se va a fijar en planilla ni nada, y tal vez el señor gane 250,000, pero como es voluntaria, el juez no se va a fijar y la establece. Para que cuando mamá del primer hijo ponga una pensión, ya haya una. Pero, ¿qué sucede en esos casos? Sí, el juez del primer hijo va a decir, mire, es que la señora ya el señor tiene una nueva pensión, no le puedo poner el rubro porque los rubros tienen que ser proporcionales y todo lo demás, él tiene un hijo, bueno, todo eso. Pero ¿qué pasa cuando mamá del segundo hijo se enoja y lo deja? Y esta es una parte psicológica interesante porque, a ver, chicas, en serio,
Si una pareja a ustedes les pide semejante trueque terrible, ilegal, antiético, ¿qué va a hacer con antimoral, usted? ¿qué esperan ustedes de ese hombre por el amor a Cristo? ¿Qué les puede devolver a ustedes y a sus hijos si ya está haciéndole esto a otro hijo y a la otra que ya es expareja? Cuando ustedes tal vez se vuelven expareja, o también pasa lo mismo, que pueden incluso amenazarlo con respecto De ahí, es que ahora, imagínate que tiene que pagar una pensión, digamos que la otra, la primera, quedó en 100,000, porque esta le puso 250,000, y usted gasta 300,000 y se quedó sin salario. Y le salió el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, o sea, y a la cárcel o sea, vea el tip, o sea, el tip es que si usted lo hace, usted se arriesga. Si esa nueva pareja se enoja con usted y lo echa, o lo que sea, lo que suceda, usted se quedó con una pensión voluntaria, casi inamovible, ¿verdad? Escrita en piedra. O sea, casi escrita en piedra, porque sí se puede modificar, pero bajo otras circunstancias. Cosa juzgada, dijeron. Bajo otras circunstancias, y usted, y ojalá la señora diga, no me importa, yo le firmo orden de premio corporal, eso a mí no me interesa. Y chao, a la cárcel. Por algo que usted quiso, y vuelvo a repetir, joder a una, para ver cubiertos sus necesidades, y la segunda te jodió. Entonces, mucho cuidado con las cosas que le recomiendan, mucho cuidado con las cosas que uno sabe que no son correctas para hacer, porque las pensiones alimentarias son difíciles de modificar, solo bajo ciertas circunstancias. Son muy largas de modificar. Procesos larguísimos. Cuando uno pide un rebajo, yo siempre, o sea, trato de visualizar en este caso, cuando son, los dos casos, cuando son aumentos o rebajos, y yo le explicaba a McKellen que cuando la mujer pide un aumento, pues bueno, ella está viendo cubiertas sus necesidades, necesita cubrir otras necesidades, que por eso está pidiendo un aumento, porque ya lleva 10 años de no tener un aumento, o 5 años, y la calidad de vida pues va subiendo todos los días, pero está viendo un ingreso. Pero cuando un hombre queda sin trabajo, o pasa de ganar 1,000,000 a ganar 300,000 colones, y su pensión es de 600,000, pedimos un rebajo, y esos rebajos duran meses, o sea, duran años. O sea, y sé que hay gente que está viendo el video, que son clientes míos, y saben lo que hemos pasado bajando una pensión alimentaria, cuando la otra persona ha hecho cosas que no debería de hacer, o sea, totalmente injustas, y la persona realmente está en la cárcel en este momento porque no puede, o sea, porque estos duran un proceso que debería durar 15 días, un mes. Papá se quedó sin trabajo, ok, pido el beneficio de buscar trabajo, tengo un salario menor, vea señor juez, yo ganaba 1,000,000, ahora gano 300,000 colones, yo necesito que la pensión, y eso debe ser así, porque necesitamos que sea así. Pero si usted son 9 meses, téngalo por seguro que al mes ya está en la cárcel, porque ¿cómo no va a pagar? Y el problema precisamente también, porque bueno, eso está en la cárcel, o esos están en la cárcel, pero ¿y qué pasa con las personas que se desesperan, verdad? Y lo tocaba también un poquito, ¿verdad? De que se ven endeudados no solo por la pensión, ¿verdad? Sino por otras deudas que ya han adquirido, que ya tenían, o por nuevas deudas que surgieran. O pedir para poder pagar la pensión. Exacto. O sea, sale mamá, papá, hermanos, el jefe adelantándole salarios, qué sé yo, o sea, tantas cosas, gente que no lo van a contratar porque a usted lo van a ir a sacar de la lo van a sacar la policía de la oficina, ¿verdad? Entonces uno dice, son muchas cosas, ¿verdad? Incluso por el que lo venga a buscar a la policía es terrible, ¿verdad? Sobre todo yo que he trabajado en la parte de reclutamiento en algún momento, y que también me he podido ver cuando tiene que venir el policía a buscarlo, es sumamente penoso, sumamente vergonzoso. Tratan de evitarlo, ¿verdad? O sea, siempre tratar de llevar las cosas de manera conciliatoria, de manera solidaria, pero volviendo también al tema de esta desesperación que puede haber por esa cantidad de deudas. Sí, hay hombres que se suicidan, sí, hay hombres que se han suicidado por deudas, pero es una cuestión de que no es la deuda en sí, ¿verdad? No, porque hay muchos anuncios, es una acumulación noticias, de todo. Ajá. Hay noticias que dicen, bueno, es que los hombres se suicidan por tener pensión alimentaria, porque le metieron la pensión alimentaria. Pero hay cierto grupo que quiere hacerse son noticias falsas, ahora está como muy de moda, ¿no? Porque es una tergiversación de la realidad con respecto a por qué se están suicidando. No se están suicidando por las deudas, están suicidándose porque están deprimidos,
Están en una situación en la que no encuentran Inmanejable. salida, en la que están desesperados y que ya no tienen esperanza de salir de esa situación. Entonces, sí es sumamente penoso, pero no están totalmente correlacionadas. Yo he tenido experiencias de hombres que se han suicidado por una cuestión de no solamente de deuda, sino de separación. He conocido casos muy cercanos de hombres que se han suicidado por deudas porque son los responsables de traer el alimento a sus familias y también tienen pensiones alimentarias, ¿verdad? Entonces, es que es una acumulación de todo, ¿sabes? Hablabas hace un tiempo atrás de la nueva modificación que se quiere hacer, del nuevo proyecto para la igualdad de... para modificar el artículo 35, donde dice que el hombre es el que debe sufragar. Yo lo publiqué, creo que antier, donde el Código de Familia dice que el obligado principal es el hombre. Y se quiere hacer modificación de que sea la pareja, los cónyuges, ambas personas, solidariamente, proporcionalmente a sus ingresos. Pero esto también se presta para que la gente y muchas mujeres modifique lo que uno está diciendo y lo que uno está interpretando, ¿verdad? Porque dice, se va a que la otra pareja, que ambos cónyuges o ambos padres se ayuden solidariamente dependiendo de sus ingresos. Si la persona no tiene ingresos, ¿qué va a cubrir? Porque también, vea, ustedes tienen que ponerse y ser razonables. Que si yo como pareja, vos y yo somos pareja, y yo te digo a vos, mira mi amor, y porque estoy enamorada de vos totalmente, y en ese momento le digo, mi amor, no trabajes, mira, quédate cuidando a los chicos, yo con mi salario puedo cubrir todo, porque son pactos entre parejas, son decisiones que tomamos entre parejas. Y yo le digo a ella eso, y pasan los años y nosotros nos divorciamos porque ya nuestro amor se acabó y pasan todo lo que tenga que pasar, yo no le voy a decir al señor, mire, manda a esa señora vagabunda a trabajar, porque así es como se expresan muchos abogados. No, señor, mire, ustedes llegaron a un acuerdo, la señora tiene 10 años de no trabajar. Desafortunadamente en este país sabemos que hombres y mujeres después de los 35 años no nos contratan, y si usted no tiene estudios estamos todavía más fritos, ¿verdad? Y que en todo caso no hay igualdad con respecto a los salarios, incluso de manera profesional, no la hay, no puede haber una nueva igualdad con respecto a la división económica de los sufragar los gastos de la casa, si de fondo las mujeres y los hombres no estamos ganando. Y esto pasa entre hombres y mujeres. Yo tuve un caso donde el hombre fue, donde la señora era sumamente profesional, recuerdo, o sea, la señora abogada con un super puesto, donde el señor tenía un puesto pues no tan pomposo como ella, ni tan remunerado como el de ella, y ella le dice, mira, se nos va, tu salario se va pagando la niñera, porque no te quedas vos en casa, yo sigo trabajando, yo proveo todas las necesidades. Y de verdad el señor se quedó en casa, crió a sus hijos, el que iba al colegio los dejaba, los traía, les daba a comer, o sea, todo, ¿verdad? O sea, un padre totalmente involucrado en la vida de sus hijos. La señora trabajó por años y comenzó a sacar maestrías, doctorados, o sea, todo. Llegó un momento en que ya el hombre no le interesaba a ella, porque ya no tenía que conversar, porque ella había cambiado, que entonces comienza a salir con una nueva pareja del nivel de ella, intelectual, económica, me imagino, y entonces se separa, lo echa, le quita a los hijos, donde los hijos estaban acostumbrados a ser criados por el padre, y le dijo chao. Entonces el señor cuando viene donde mí me dice, es que a mí me dicen que yo no puedo pedir la pensión alimentaria. Claro que usted puede pedir, y usted tiene el derecho de llevarse a sus hijos, porque sus hijos han sido criados con él. El juez de familia le dio la guarda crianza porque se demostró de que él había fungido en todas sus necesidades emocionales a sus hijos, y que él había dejado de trabajar, y que ya habían pasado 20 años, y dónde lo iba a contratar si ya tenía casi 50 o 40 y resto de años. Entonces el juez le dio pensión alimentaria, le dio la guarda crianza. Eso funciona para los dos lados, no es que la balanza está para las mujeres, no, funciona para el que la necesita. Si usted tiene un abogado bueno que le va a respaldar esos derechos, le van a dar a usted una pensión, sea hombre o sea mujer, le van a dar a los hijos si usted demuestra de que usted ha estado en la vida presente de sus hijos y todo lo demás, ¿verdad? Que ya podemos después en otro hablar de la guarda crianza y todo. Y precisamente para ir terminando, ¿verdad? Como tip, busquen un buen abogado. No hay pensión 50-50, es algo muy importante. A mí me llaman y me escriben mucho. Pensión 50-50 no existe. Da más el que más gana.
yo no puedo visualizar de que si mamá gana 3 millones y papá 350, sea 50-50. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a obligar a papá de que dé el 50% cuando mamá está acostumbrada a gastar 1 millón porque ella gana 3 millones? O sea, veríamos a muchos hombres presos. Y igualmente al revés. Si el hombre gana 3 millones o gana 600,000 y mamá gana 200 o mamá no gana porque mamá no trabaja, porque así se decidió, no puede haber 50-50. O sea, es quien más ingresos tiene es el que va a cubrir más la proporción de la pensión alimentaria. Entonces, bueno, creo que hoy no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Habría que hacer un segundo video. Vamos a tener que hacer un segundo video también, nunca nos da el tiempo. Bueno, ¿qué tal si leemos un poco? Porque hoy hemos tenido mucha participación, hemos estado viendo. Ok. Vamos a ver qué dicen. Saludos a Marco Angulo, él es abogado de Guanacaste. Bueno, Mildred nos hace una carita así como... Adriana Hidalgo, saludos doña Erika, excelente abogado y su servicio súper recomendado. Muchas gracias, Adriana. Yadiri, licenciada, ¿puede un oficial de policía tener a una persona sin tener la orden de apremio a mano? No, la orden tiene que ser cuando un policía llega con la orden de apremio y le dice, ve, aquí está, usted debe tanto y ya tiene orden de apremio y lo voy a apremiar o lo voy a esposar y me lo voy a llevar. Sin ese documento, no habría nada que hacer, ¿verdad? Correcto. A veces las órdenes no están firmadas cuando los exactamente. Entonces no pueden hacerles nada. Ahí es que me sale ahí. Porque, es que yo creo que hay muchas, hoy hay muchas participación, entonces se van como corriendo. Ok, José Vique, saludos doña Erika. ¿Qué pasa cuando una persona que es pensionada con el régimen contributivo tiene una obligación de pagar alimenticia, pagar pensión alimentaria y no pagó por un tiempo determinado? Ahora el juez ordenó a la caja rebajar el monto mensual de la pensión, pero no ordenó reducir retroactivamente. Sí, ok. Si la persona no paga durante meses, si la señora firma todos los meses, eso es para no perder el derecho a la orden de apremio. Pero aunque la persona no firme, cada 6 meses, si la persona, el obligado, dejó de pagar 6 meses, usted puede ir al juzgado de pensiones alimentarias y decir que les haga esa deuda en título ejecutivo. Un título ejecutivo yo lo puedo hacer cobrar por cobro judicial en el mismo juzgado de pensiones alimentarias. ¿Qué quiere decir cuando yo digo cobro judicial? A los 6 meses de no pagar, hago el título ejecutivo para llevar a cobro judicial y en cobro judicial yo puedo embargar pensión, o sea, si la persona es pensionada, y por la deuda, los 6 meses, o sea, de lo que me debe, puedo embargar salario y puedo pedir el embargo de vehículos o propiedades. Pero cada 6 meses tengo que pedir un título. Si yo no lo hago, pierdo esa posibilidad y ya no puedo porque no es retroactivo. Ahora la caja le va a seguir rebajando la pensión alimentaria mes a mes. Pero si usted no pidió eso, lo de los 6 meses, entonces ¿cómo vas a poder cobrar esa deuda, verdad, que se tiene? Entonces por eso se tiene que pedir un título ejecutivo. Es aquí. Melanie, bueno, etiquetó a alguien. Ana Vila, qué idílico y fácil que suena cuando usted explica, licenciada. Noeli, saludos a David Lara, también abogado. Saludos a Alan Barbosa. Dice Renacir. Dice, mi expareja gana 1.800.000 mensuales y quiere dar de pensión 100.000 colones. Bueno, hay que demostrar, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de los menores y el salario que él tiene, ¿verdad? Dice, buenas noches, licenciada, una pregunta, ¿en qué se basan, esto nos dice Teles, ¿en qué se basan para el monto de la pensión si la persona no tiene salario fijo con costos, sacan para sostenerse o salir con sus cuentas o ni siquiera cotizan a la caja? ¿En qué salario se basan para sacar el monto de la pensión? Dado que, como ustedes dicen, la persona también tiene sus necesidades. Gracias. Ok, si la persona no está asalariada, van a tomar como el salario mínimo como salario, aunque no lo reciba. O sea, porque no es excusa para no pagar el que usted no trabaje. Entonces le van a, creo que en este momento está en 300
320 el salario mínimo, si no me equivoco, y ese es el parámetro que van a tomar. Entonces usted tiene que demostrar, porque el juez le va a decir, ok, usted no trabaja, ¿cómo está sobreviviendo? ¿Cómo vive? Ah, no, mire, es que vivo con una hermana, mire, es que me alimenta. Bueno, entonces usted va a tener que sacar, porque al niño no se le puede dejar sin cubrir la necesidad. Y era lo que hablábamos ahora. No podemos decirle al niño, mira, no va a comer por un mes porque no tengo trabajo, ¿verdad? Porque ahí comienzan a salir, curiosamente le decíamos, las abuelas maternas y los abuelos maternos. Sí. O sea, que a veces es muy desproporcional. Vienen los abuelos paternos y maternos a cubrir necesidades de los menores, del nieto, y dónde quedaron entonces los abuelos paternos que podrían ayudar. Y que tal vez hasta hay abuelos paternos increíbles, ¿verdad? O sea, que cubren necesidades de sus nietos. No estoy diciendo que todos, pero por lo general las abuelas y abuelos maternos son los que comienzan a cubrir las necesidades cuando papá no puede cubrirlas. Y los abuelos paternos suelen tomar pues otras decisiones, ¿verdad? Que a veces se encubren en una cuestión muy, otra vez, antiética, un poco moral, ¿verdad? O de diversas morales, el que la persona no pague esa pensión, ¿verdad? Y al final, pues igual, ¿verdad? Son sus nietos, son su familia. Les comienzan a dar un estilo de vida a los nietos que el padre no puede cubrir también. O sea, hay abuelos que tienen mucho dinero y los meten en escuelas privadas. Entonces, cuando se viene la demanda de pensión alimentaria, o sea, es un estilo de vida cuando el señor gana 300,000 colones. O sea, siempre es no asumir, ¿verdad? No se debe asumir de ninguna de las dos partes, excepto cuando son casos especiales, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Todo el caso en concreto. Sí, exacto. En los casos en que los abuelitos pues se tienen que hacer cargo porque no hay nadie más que lo haga, pues ahí ya es una situación diferente, ¿verdad? Aquí dice Gustavo Zúñiga, eso me dijo la jueza, ya saqué mis facturas y la respuesta de esa jueza fue, mire, nada más diga si puede pagar el monto que está pidiendo ella para agilizar. Es que eso sucede, es verídico. Se los dije, ellos están muy ocupados con muchos de nosotros ahí haciendo filita. Dice, pero hasta el beneficio de buscar trabajo dura mucho tiempo. Cuando debería ser ágil. Todo es una gran mora judicial en todos los procesos, ¿verdad? Entonces por eso es tan importante que no tengamos que llegar hasta ahí siempre y cuando se pueda. Y mientras tanto tiene que ir a la cárcel, sí. Hay otra figura que Erika me había comentado también en otros países, ¿verdad? De ¿cómo era que se llamaba? Muerte judicial, ¿o era algo así? Muerte civil. Muerte civil. En otros países, cuando papá o el obligado no puede cubrir las necesidades de ninguna manera, o no quiere, ¿verdad? Porque a veces sucede que no quiere, entonces le dan la muerte civil. La muerte civil es que no puedan sacar cédulas, no pueden sacar pasaportes, no pueden abrir cuentas bancarias. O sea, usted no existe para el Estado casi, ¿verdad? O sea, entonces lo obligan a ponerse al día con la pensión alimentaria para que usted pueda reactivar otra vez pues su estado, ¿verdad? Civil. Porque eso suena muchísimo más interesante y efectivo. Pero sumamente radical, porque también son parte de derechos humanos. Yo necesito esto para trabajar, si no tengo esto, si no tengo un documento de identificación, si no puedo abrir una cuenta bancaria, bueno, entonces es como una balanza, bueno, apremio corporal, muerte civil, o no, mira, ¿por qué no apremio nocturno? Como es la nueva reforma quiere hacerlo, pero son beneficios. El apremio nocturno también va a haber, depende de la persona, no se le va a otorgar a todos, y si la persona van a haber apremios por 2 meses, por 4 meses y hasta 6 meses, pero la persona si incumple va a los 6 meses, o sea, también tiene... Bueno, dice, yo quiero saber si es verdad lo del 50 y 50, ya lo dijimos, ¿verdad? Dice recomendar 100%, excelente, para Erika, nosotros ha sido lo mejor. Ay, qué linda, gracias. Muchas gracias, me quedó claro, dice por acá Margarito, muchas gracias, me quedó claro. Dice Kimberly Angulo, dice excelente, me encantó, saludos desde Santa Cruz. Saludos. Dice Darwin, muchas gracias por todo. Dice licenciada, si un papá no firma el pasaporte para la salida del país del menor y él en cambio pide dinero para la firma, ¿existe alguna otra posibilidad para salir de viaje con el menor? Eso es típico. Pero eso lo podemos explicar en la segunda parte. Porque tal vez ya el otro de hoy en 8 podemos hacer la segunda parte de pensiones alimentarias para todo lo que no se habló, ya lo que son los procesos de modificación como tal, de rebajas, salidas del país, porque cuando la persona trabaja. Sí se puede, hay que solicitarla a un juzgado de familia, y esos documentos que da el juez son ya documentos o traslados con carácter de sentencia, o sea, ya el juez emite la salida del país y solo la niegan si el papá se opone.
porque puede ser que papá, mamá se esté llevando al niño a vivir a otro país, ¿verdad? Estamos hablando que son salidas para ir a viajar y pasear, pero la otra semana ya lo vamos a explicar ya con más, pero sí se puede. Y dice María R. Chávez, hola, una consulta, si el padre tiene una hija después de tener una pensión de 2 hijos, él puede ajustar de nuevo su pensión. Bueno, eso era un poquito lo que hablábamos, ¿verdad? Sí, él no le puede decir, mire, como tengo 2 hijos, a la primera tenía 100, ahora bajemos la 60 y la otra la ponemos en 50 y esta en 30. No, o sea, él desafortunadamente fue responsable exactamente de que habían 2 hijos más y que el salario da hasta donde pueda dar. Si la persona tiene 300,000, esos 300,000 va a cubrir una pensión, otra, la de nuevo al niño y las necesidades de él. Y si entonces no es que todas van a quedar 100, ni es que el primer hijo tiene privilegios sobre los otros 2, no, sino depende de lo que la persona gane y de las necesidades de cada niño. Entonces, bueno, haremos otro video también, ¿verdad? La otra semana, la parte 2. Y pues muchas gracias por acompañarnos, espero Buenas que hayan noches. aprendido mucho. Buenas noches. Hasta luego.